Listo, muchísimas gracias, muy buenas tardes, qué gusto saludarlas y saludarlos, estimados estudiantes. Bienvenidos a una fase más de nuestro curso de preparación para el IFOM. Sabemos la importancia que tiene este examen crítico en su licenciatura, para que ustedes puedan acceder a esta parte final de lo que es la licenciatura, en donde tenemos el internado rotatorio de pregrado, y que para nosotros como médicos, pues obviamente nos fortalece de cara a la futura atención con los pacientes. En Amir Baje Academia estamos orgullosos de verlos a ustedes formándose y preparándose para estos momentos tan cruciales en su vida académica. Esto debido a que durante estos años hemos aprendido muy bien medicina, lo cual la universidad lo ha hecho de manera extraordinaria. Sin embargo, a veces cuando nos enfrentamos a estas ligeras pruebas en donde tenemos que afrontar una evaluación como la que vamos a llevar a cabo con el IFOM, pues simple y sencillamente pareciera confuso por dónde, cómo o de qué manera podemos hacer ciertas actividades nosotros para responder de mejor manera a estas evaluaciones. Pues bien, la verdad es que es un gusto presentar también al doctor Eduardo Vilaplana, quien estará con nosotros durante estas próximas sesiones y aportará esos conocimientos para precisar con ustedes la forma correcta en que podemos nosotros leer de manera más rápida una pregunta, pero también los puntos claves que nos pueden permitir resolverla de manera adecuada. En AMIR nos hemos especializado para que siempre en su preparación frente a estos exámenes, desde el examen MIR en España, pasando por el ENAR en México, el ENAM en Perú, el IFOM en Costa Rica, ustedes tengan la mejor preparación y los mejores docentes y recursos para afrontar de manera adecuada este tipo de evaluaciones. Estoy seguro que bajo eh, la guía del doctor Eduardo podrán ustedes tener toda esta capacidad para poder tener un resultado no solo óptimo, sino un resultado excelente dentro de la actividad que van a realizar. También quiero agradecerte, doctor Eduardo, por incorporarte, por este ánimo, por este ímpetu que tienes en la docencia. La verdad es que pocas veces lo vemos en nuestros docentes y la verdad es que me da muchísimo gusto que te incorpores dentro de estas actividades académicas en la vida. Pues sin más preámbulo y para no quitar más tiempo de esta maravillosa clase, les dejo la palabra al doctor Eduardo. Sean nuevamente ustedes bienvenidos y disfruten y aprovechen y absorban todo ese conocimiento por parte del doctor Eduardo. Bienvenidos y mucho éxito. Muchas gracias. Ok, excelente, chiquillos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir yendo por las preguntas uno a uno. Vamos a descartar los aspectos más importantes, verlo de manera rápida y sucinta, pero clara, ¿verdad? Y vamos a utilizar esta herramienta que nosotros tenemos, ¿verdad? Si gustan los que están presentes, pueden ingresar por medio del celular, capturar el código QR e ingresar a esa aplicación que les va a brindar una herramienta para que puedan de manera interactiva responder a las preguntas que vamos a ver. ¿Está bien? Entonces voy a dar ahí unos minuticos. Vamos a dar un minutito para que ustedes se conecten. Me avisan cuando están listos o por aquí los voy a ver. Súper bien. O igual dice que se puede meter a menti.com y meten el código, ¿verdad? 56160824. El QR o el código, cualquiera de las dos. Tenemos que tener por lo menos 2 estudiantes ahí. Entonces voy a quedarme pendiente para que al menos que accedan ustedes 2 o 1.
Bueno, súper bien, excelente. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Muy bien, entonces tenemos el primer caso. Dice, y ya de una vez para ir seleccionando, hombre de 38 años, acude a médico. Están los síntomas: fiebre, malestar general, tos productiva y dolor en el lado izquierdo del pecho durante las 2 semanas. Entonces, la edad es importante, la clínica es importante. Excelente. Entonces, durante este tiempo ha despertado con almohada mojada en varias ocasiones y ha tenido menos apetito de lo habitual. Entonces, listo, ya pensamos en sudoración nocturna. Excelente. Fue diagnosticado con infección por HIV hace un año. Ok. Detalle importante, actualmente reside en un refugio para personas sin hogar. Entonces ya hay básicamente un espacio de hacinamiento. Ok. Hacinamiento. Ha fumado un paquete de cigarros durante 22 años y tiene un historial de consumo de drogas intravenosas ilícitas. Ok, entonces tiene varias banderas rojas en las que tenemos que ir pensando. Consume de 5 a 6 cervezas diariamente y está recibiendo terapia antirretroviral combinada. Ok, pero a veces omite las dosis. Ok, tiene fiebre, taquicardia y presión arterial. Ese es más o menos el ritmo con el que tenemos que ir leyendo las preguntas. La oximetría de pulso en ambiente muestra una saturación del 94, que está disminuida. La auscultación revela disminución de los sonidos respiratorios en la base izquierda del pulmón. Base izquierda pulmonar. Hay matidez a la percusión. Entonces ya sabemos que puede haber un proceso consolidativo en la parte inferior del tórax. Ok, excelente. Muy bien, aquí están los laboratorios. Nos tiran los laboratorios, que estoy casi 100%, sí, son sanguíneos, ¿verdad? Entonces el hemograma. Y los detalles importantes serían la hemoglobina, recuento de leucocitos, ¿ok? Linfocitos TCD4, eso es lo importante en este caso, ¿verdad? Está disminuido. Creatinina normal, hígado muy ligeramente aumentado, entonces no parece ser muy significativo, y una lactato deshidrogenasa de 50. Ok, perfecto. Dice, radiografía de tórax muestra derrame pleural izquierdo con linfadenopatía iliar, asumimos que izquierda también, no bilateral. El análisis de líquido pleural muestra un derrame con predominio linfocítico, alto con proteínas y con un lactato deshidrogenasa en 500. Y presenta altos niveles de desaminasa de adenosina. Ok, perfecto. Entonces, estas son las opciones. Estas son las opciones. Ok. Espérate para darle perfecto. Entonces, A, cirrosis, B, artritis reumatoide, C, endocarditis infecciosa, D, insuficiencia cardíaca, E, neumonía por neumocistis Jirovecii, F, embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? G, cáncer de pulmón o H, tuberculosis pulmonar. ¿Cuál será de esas? Voy a dar una pausita como de 5 segundos. Ustedes pausan el video, los que están viendo por grabación, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta de este enunciado? Dice la pregunta, ¿cuál es la causa más probable? La causa es la opción H, tuberculosis pulmonar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por qué.
Inicialmente el paciente se presenta, es de 38 años, tiene fiebre, malestar y tos. Ok, tiene 2 semanas de tener eso y vemos que es un paciente que es inmunocomprometido desde hace un año y que a veces omite las dosis de antirretrovirales. ¿Ok? Hay unas, lo que conocemos aquí, ¿verdad? Que son como cáscaras de banano, ¿verdad? Como que ha fumado un paquete de cigarros durante 22 años y básicamente. Entonces, y que tiene historial de consumo de drogas intravenosas ilícitas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Uno, que es un paciente inmunocomprometido y dos, que es un paciente que reside en un refugio en un refugio para personas sin hogar. ¿Qué quiere decir eso? Que es un paciente que tiene hacinamiento. Esos pacientes tienen un rango, un porcentaje o digamos un factor de riesgo contribuyente para desarrollar tuberculosis, ¿verdad? Que es más probable que una persona presente la clínica tuberculosa cuando se encuentra en lugares de hacinamiento en donde hay más probabilidad de inhalar el bacilo ácido alcohol resistente. ¿Ok? Entonces eso es algo importante, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar una imagencita aquí, ¿verdad? Que es un resumen de la tuberculosis. Ponerlo acá. Ya casi le sale ahí en la pantalla. Ok, muy bien, vamos a ver. Perfecto. Entonces, para recordar, la tuberculosis es una enfermedad que es causada por una micobacteria, ¿verdad? En específico, la tuberculosis, ¿verdad? Claramente, la tuberculosis. Es una enfermedad que es seguidamente resistente a los medicamentos, ¿verdad? Múltiples medicamentos. Entonces, hay unas terapias, ahorita no las vamos a ver porque no es lo importante para el caso, ¿verdad? Pero hay unas terapias ahí de 4 medicamentos que en los primeros 2 meses se utilizan, ¿verdad? Rifampicina, tambulol, pirancinamina y así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es, en este caso, distinguir qué tipo de tuberculosis tiene el paciente, ¿verdad? Si nosotros vemos acá en el enunciado, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el paciente tiene disminución de los sonidos respiratorios en la base izquierda del pulmón, en la base. Normalmente, la tuberculosis da, ¿verdad? En la porción apical. Eso es cuando comúnmente se encuentra, pero es que casi todos los casos de tuberculosis son reactivaciones, ¿ok? Reactivaciones. Entonces aquí tenemos el caso de lesiones, por ejemplo, una lesión cavitaria en el ápex porque es una reactivación. El caso que nosotros leímos era una lesión en donde se encuentra en la base y de hecho tiene algo que se llama el complejo de Gond. El complejo de Gond son nódulos ciliares, ¿verdad? O adenopatías ciliares unilaterales más un proceso consolidativo en la base del pulmón o cerca de las bases del pulmón, como es el caso que se nos presentó en esta situación, ¿verdad? Aquí estoy utilizando esta fuente bibliográfica que es el First Aid, ¿verdad? Está en inglés, ¿verdad? Pues yo les traduzco todo lo que sea significativo para los casos y sería del First Aid, del USMLE First Aid. Entonces, muy bien, chiquillos. ¿Qué más? Básicamente. Ahora, con respecto al resto de las opciones, podemos ver, a pasar de diapositiva. La otra cosa que era importante era determinar que este proceso pleural que tenía, ¿verdad? El paciente, que se puede perfectamente presentar cuando hay una de estas, cuando hay una consolidación de estas, una consolidación cerca de la base y cerca de la pleura, ¿verdad? Puede haber un derrame pleural porque el proceso consolidativo, ¿verdad? Inflama la pleura y los procesos inflamatorios vasodilatan, ¿verdad?
Entonces, además, recordemos que la pleura está hecho de epitelio plano simple, ¿verdad? En caso de que, no creo que haya una pregunta así, pero para que ustedes sepan, ¿verdad? Y para que como profesionales, ¿verdad? Tienen que saber que está hecho la pleura de epitelio plano simple. Entonces se filtra el líquido, ¿ok? Entonces el líquido pleural, por la vasodilatación, van a poder entrar muchas proteínas, ¿verdad? Y va a ser un exudado. Entonces, la lactato deshidrogenasa como tal va a estar aumentada, ¿verdad? La lactato deshidrogenasa es una enzima que nosotros podemos ver usualmente en procesos inflamatorios o en procesos consolidativos, ¿verdad? En procesos en donde haya mucha actividad celular, mucha actividad inflamatoria, ¿verdad? E incluso bacteriana, ¿verdad? Entonces, por eso la lactato deshidrogenasa era importante, ¿verdad? Era importante en el caso. Muy bien. A nivel de descarte, ¿verdad? A nivel de descarte, ¿qué es lo que podemos apreciar? Bueno, podemos apreciar que la cirrosis realmente no era compatible con el cuadro, ¿verdad? No tenemos nada de los estigmas hepáticos que se presentan en el cuadro que nos dieron, en el cuadro clínico, ¿verdad? No existen telangiectasias, que son ¿verdad? Los angiomas en forma de arañita, ¿verdad? En el pecho. No está la ictericia, no está las palmas asalmonadas, ¿verdad? Por el exceso estrogénico que presentan los pacientes con cirrosis hepática, ¿verdad? El estrógeno tiene un aclaramiento disminuido cuando hay cirrosis, porque es el hígado quien se encarga de volver el estrógeno, que es una sustancia lipofílica, en una sustancia hidrofílica, ¿verdad? Para poder desecharlo. Muy bien, entonces la cirrosis no es. Además, nosotros vemos que las pruebas hepáticas, vamos a devolvernos a las pruebas hepáticas, no están grandemente, no hay un empeoramiento relevante, ¿verdad? Importante que a uno lo capture a la vista, ¿verdad? Entonces, esa opción no es. No es la artritis reumatoide tampoco, porque básicamente es muy raro que la artritis reumatoide se presente sin artralgias, ¿verdad? Sin problemas articulares, sin deformidad, que es lo más clásico, ¿verdad? Que se puede asociar a la artritis reumatoide y que de una vez salga con derrame pleural, ¿verdad? No, la artritis reumatoide sí tiene un compromiso pulmonar, ¿verdad? Que puede ser consolidativo, más que un poco intersticial, pero más que todo consolidativo. ¿Y por qué es eso? Porque da un síndrome que se llama el síndrome de Kaplan. El síndrome de Kaplan es el síndrome que se puede manifestar en la artritis reumatoide una vez que la artritis reumatoide ya haya evolucionado, ¿verdad? Ya esté avanzadita. Entonces, ese no parece ser el caso tampoco. Entonces, tenemos aquí la endocarditis infecciosa. Ese no puede ser el caso tampoco de la endocarditis infecciosa. ¿Por qué? Porque la endocarditis infecciosa es una enfermedad que se presenta con mucha clínica, ¿verdad? Mucha clínica. Por ejemplo, las lesiones de Janeway, que son unas lesiones que se encuentran en manitas, ¿verdad? Vamos a ver si tengo el chance de enseñárselos acá. Las lesiones de Janeway no están presentes, los nódulos de Osler tampoco están presentes. Los nódulos de Osler no están presentes, no está presente ningún murmullo cardíaco, ¿verdad? Ningún soplo, ningún murmullo. Entonces ese parece no ser el caso. Aquí tenemos la endocarditis infecciosa, como les estaba diciendo, ¿verdad? Endocarditis infecciosa, que es lo más importante, las lesiones de Janeway, que están por aquí abajo, perdón. Las lesiones de Janeway, los nódulos de Osler, las hemorragias subunguales, ¿verdad? Que son estas. Estos son los nódulos de Osler, ¿verdad? Y las lesiones de Janeway. Básicamente, entre otras cosas, ¿verdad? Como para ir un poquito más rápido. Normalmente hay murmullos porque hay lesiones de las válvulas, ¿verdad? También. Y son positivas en un cultivo, y no nos está mencionando ningún cultivo de momento. Ningún cultivo de momento. Entonces, ¿qué sucede? No puede ser la endocarditis infecciosa.
Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué podrá ser o por qué no podrá ser? Bueno, sí es cierto que pueden dar derrames pleurales, eso es cierto, pero no pueden dar derrames con exudados, ¿verdad? Exudativos. Entonces, el derrame pleural que nosotros tenemos es un derrame de exudados. ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho, porque tiene una lactato deshidrogenasa alta, tiene alto contenido de proteínas, tiene predominio celular, en este caso linfocítico, y probablemente tenga los bacilos ácido alcohol resistentes, ¿verdad? Como que son los tuberculosos. Entonces, en ese caso, no puede ser una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque da transudados. Entonces, en esto nosotros tenemos ya de una vez que sabernos bien los criterios de Light. Por aquí tengo una calculadora con los criterios de Light. Si no, ahorita se los dejo apuntados en el chat para que sea más fácil y ustedes lo puedan visualizar y se los puedan estudiar. Pero sí, básicamente los criterios de Light se utilizan para distinguir un exudado de un trasudado, ¿verdad? Entonces, básicamente, ahorita van a notar que las preguntas van a estar enfocadas en patología pleural, ¿ok? Entonces, para que sepan. Muy bien. Tenemos la siguiente opción, neumocistis girovechi. Esa era como la otra opción más fuerte. Sin embargo, una neumonía por neumocistis girovechi casi no presenta derrames pleurales, ¿verdad? Entonces, ese es como uno de los mayores factores que lo distinguen. Y el segundo factor que lo ayuda a distinguir es que el recuento de los CD4, ¿okay? El recuento de los CD4 para que dé una neumonía por neumocistis girovechi tiene que estar por debajo de 200. Si nosotros vemos a este paciente, nosotros vamos a determinar que están por encima de 200, están en 240. ¿Okay? Entonces, por ahí nos ayuda a descartar un poquito esa opción. ¿Okay? Muy bien. La embolia pulmonar, ¿por qué no? Normalmente es un cuadro hiperagudo, y es un cuadro en donde vamos a poder apreciar esa sensación de muerte inminente que casi todos los pacientes lo dicen, ¿verdad? O alteraciones de estado mental. Este paciente no presenta eso, ¿ok? No presenta eso. Entonces eso es un factor en contra, ¿verdad? Lo otro es que la saturación pulmonar de este paciente está afectada, pero no está tan afectada, ¿verdad? Está en 94, sí está bajita, pero normalmente en un tromboembolismo pulmonar es bastante más severo. Tenemos el cáncer pulmonar aquí, y aquí podemos ver que realmente lo importante es que el paciente presente pérdida de apetito, disminución de peso, ¿verdad? Y todo eso. La otra cosa que podría aparecer una vez que el líquido pleural está analizado es que hayan células malignas, ¿verdad? En este caso no se presenta eso y no hay ninguna masa que ha ido, ¿verdad? Que haya sido detectada en la radiografía ni que haya ido aumentando a través del tiempo. Entonces se descarta el cáncer pulmonar, lo que lleva a la tuberculosis pulmonar, que era la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta correcta de este caso. Caso número 1. Muy bien. Pasamos al caso número 2. Mujer de 76 años acude al médico para una evaluación debido a un historial de 2 meses de tos no productiva. Entonces, mujer de 79 años con 2 meses de tos que no produce, no tira esputo, ¿verdad? No es expectorante. Y durante este periodo ha tenido pérdida de peso y presenta mayor dificultad para respirar con esfuerzos leves. Ok. Dice, insuficiencia cardíaca congestiva como antecedente patológico. Importante. Hace 3 meses estuvo en la India durante 3 semanas visitando a los familiares. Eso también es importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una región muy endémica de tuberculosis. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos 2 antecedentes importantes. Insuficiencia cardíaca congestiva y el viaje en la India.
Ha trabajado como costurera en una fábrica textil durante 50 años y ha fumado un paquete de cigarros durante 47 años. Otro antecedente importante que nos señala a otras enfermedades completamente distintas. Su medicación incluye enalapril, digoxina, isosorbida, espironolactona y metoprolol. Ok, muy bien. Temperatura 37 grados, normal. Pulso, normal. Frecuencia respiratoria, aumentada. Y tenemos una oximetría de pulso ligeramente disminuida. Hay matidez en la percusión y disminución de los ruidos respiratorios sobre el pulmón derecho inferior. Ok, entonces ahí debe haber algún proceso, ya sea consolidativo o, algún aspecto francamente sólido, ¿verdad? Ok, dice el resto del examen no muestra anormalidades. Perfectísimo. Avancemos. Nos tiran laboratorios, la glucosa está en 90, la lactato deshidrogenasa está, ¿verdad? Ok, ahí la tienen. La proteína sérica, 6.3. Una radiografía de tórax muestra lesiones nodulares pleurales en el lado derecho y un derrame pleural moderado. Ok, toracocentesis extrae 250 milímetros de líquido turbio, ok, y en análisis de líquido pleural muestra lo siguiente. Entonces ya es turbio, ya sabemos que no puede ser, no es un transudado. Vamos a ver si tenemos razón. Frecuente leucocitos aumentadísimo. Entonces, otro factor menos para que sea un transudado. Glucosa era 60, si no me equivoco. Está en 59. Técnicamente está disminuido, pero está muy levemente disminuido. Y lactato de deshidrogenasa, por supuesto que está aumentado con una proteína aumentada. Ok. Esto es en líquido pleural. Ok, para que sepan. Vamos a las opciones. Ahí tenemos las opciones. Entonces vamos a... Ok, esta es la votación, muy bien. Entonces vamos a esperarnos 15 segunditos y luego elegimos la opción correcta o la que pensamos que es correcta. Dice, ¿cuál de las siguientes es la causa más probable subyacente del derrame pleural de este paciente? O sea, ¿qué lo está causando? ¿Cuál es el diagnóstico? Muy bien. Ajá, una persona puso adenocarcinoma bronquial, muy bien. Excelente. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a ver otra vez la respuesta correcta, la analizamos un poquito, ¿ok? Y luego pasamos a las siguientes opciones, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta es mesotelioma. El paciente tiene un mesotelioma. Es la respuesta B. La respuesta B. La respuesta B. Muy bien. Entonces, vamos a poner por acá. Mesotelioma. Ajá, mesotelioma. El mesotelioma, como pueden ver, es una malignidad de la pleura asociada a asbestosis, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? La paciente ha fumado por mucho tiempo, pero también estaba en una fábrica de textiles, ¿verdad? Entonces, puede haber una ligera, ¿verdad? Vamos a poner el casito. Puede haber una ligera tendencia, dependiendo de cuáles son los materiales de fabricación y todo, ¿verdad? Qué tipo de materiales hay en en esta fábrica textil en donde trabajó por 50 años, ¿verdad? A ver si hay alguna asociación ahí por medio de medicina ocupacional, ¿verdad? Por medio de una neumoconiosis, ¿verdad? La asbestosis. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué puede ser un mesotelioma? Porque básicamente dice que la radiografía tiene lesiones nodulares pleurales, o sea, que son nódulos, pero que están pegados en la pleura, adheridos en la pleura, en el lado derecho y un derrame pleural moderado. ¿Ok? Entonces son como muy,
no son concéntricos, son como muy excéntricos esos nódulos, ¿ok? Entonces, el derrame que tiene esta paciente en este caso, como lo habíamos mencionado, es un exudado, no es un transudado. Entonces ahí burlamos la opción de la insuficiencia cardíaca. No puede ser insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque el paciente presenta exudado y no transudado, ¿verdad? Al igual que en el caso pasado, un poquito, ¿verdad? Un poco parecido. Excelente. Pues eso básicamente sería. Leyendo un poquito más acerca de qué es un mesotelioma, puede resultar en exudado hemorrágico pleural, ¿verdad? En este caso no fue hemorrágico porque si nosotros nos devolvemos al caso, vamos a poder apreciar que hay un recuento, realmente o sea, solo hay uno. No debería haber sangre, es cierto, pero solo hay un eritrocito por campo. Eso no es tan, ¿verdad? Tan importante. Engrosamiento pleural, ¿verdad? Y algo importante que se asocian en las preguntas, que se lo pueden preguntar a uno, es qué encuentros histológicos hay en la histología del mesotelioma, ¿verdad? Hay cuerpos de Samón, que no son específicos, ¿verdad? No son específicos para el mesotelioma. Aquí podemos ver en dónde se pueden encontrar estos famosos cuerpos de Samoma. Están en bastante, ¿verdad? Somatostatinoma, glándulas adrenales, meningioma, carcinoma ovárico, prolactiloma, carcinoma endometrial sérico o seroso, y carcinoma papilar de la tiroides. ¿Ven? Entonces son estas figuras concéntricas. Muy bien, excelente. Entonces podemos seguir adelante. Ajá, con ya el resto de opciones que no son correctas, ¿verdad? Entonces tenemos la primera opción que tenemos es el adenocarcinoma bronquial. El adenocarcinoma bronquial sí puede presentar un exudado, ¿verdad? Porque es una malignidad pulmonar, entonces puede presentar un exudado. Sin embargo, no presenta seguidamente las lesiones nodulares pleurales, ¿verdad? Más que todo son masas parenquimatosas, ¿verdad? Esa es una de las características. Entonces, por ahí podemos distinguirlo. Entonces, una distinción plenamente como geográfica pulmonar, ¿verdad? De la distribución, de la ubicación de la lesión, ¿verdad? Los mesoteliomas son claramente crecimientos pleurales y los adenocarcinomas bronquiales son más concéntricos, ¿verdad? Entonces, ese es un distintivo. Con respecto a el síndrome nefrótico causa que una liberación, una excreción aumentada de contenido proteico en la orina, ¿verdad? Entonces hay una proteinuria, ¿verdad? Lo que va a llevar a producir una hipoalbuminemia, ¿verdad? Porque se va la proteína en orina, la proteína principal es la albúmina, ¿ok? Entonces esto causa un transudado. ¿Por qué? Porque albúmina baja en sangre transmite a una presión oncótica disminuida. Una presión oncótica disminuida causa edemas, ¿verdad? Porque la albúmina, imagínense como una esponjita en sangre, ¿verdad? Entonces mantiene la sangre dentro del vaso, porque ahí es donde está la albúmina, la esponja, ¿verdad? Absorbiendo todos los líquidos. Entonces la presión colitosmótica o la presión oncótica, que se traduce al estar baja en edemas, ¿verdad? Puede ser sí, un derrame pleural, pero sería, ya sabemos, transudado. ¿Y qué sería la otra cosa? Que estarían esos edemas presentes en otras partes del cuerpo, ¿verdad? Ya sea si está muy grave el paciente, tiene ascitis, tiene anasarca, tiene edema en miembros inferiores, aspectos que este paciente no presentó en su historia clínica. Tuberculosis, ya tenemos muy claro como la tuberculosis con respecto al casito pasado. ¿Por qué no puede ser tuberculosis? Bueno, de nuevo, arquitectura pulmonar. Las lesiones
no se encuentran específicamente en la base ni se encuentran en el ápice, ¿verdad? Como puede ser en la tuberculosis primaria con el complejo GON o en la tuberculosis secundaria. En estos casos, en este caso en particular, se encontraba casi como decir así, peripleural o adyacente a la pleura, ¿verdad? Entonces, por esa razón, no puede ser tuberculosis. Además, recordemos que en la tuberculosis pueden haber consolidaciones y adenopatías ileales que no están presentes en este caso, ¿verdad? Entonces, esa no es tampoco. Y creo que ya descartamos la insuficiencia cardíaca congestiva porque no puede ser un trasudado, ¿verdad? Entonces, listo. Además, los signos vitales del paciente están estables, no se ha hablado de alguna descompensación cardíaca, básicamente, ¿ok? Entonces, así se resuelve esta pregunta también. Pasamos a la pregunta número 3. A la pregunta número 3. Ok, excelente. Hombre de 58 años, emergencias, ya de una vez, está en emergencias, aumento progresivo de la dificultad para respirar y tos no productiva. Entonces, otra vez tenemos una tos no productiva. Hace 3 semanas tuvo fiebre y tos. Ok, fiebre y tos. Tras regresar un viaje al sudeste asiático, ¿verdad? Otra zona endémica. Ha perdido peso en los últimos 3 meses. Tiene antecedentes de asma bronquial e hipertensión. Fuma cigarros y ha fumado durante 41 años. Usa un inhalador de albuterol y enalapril. Okay. Su presión arterial de 136/86. Hay matidez a la percusión, disminución de los sonidos respiratorios, ¿verdad? Disminución de los sonidos respiratorios y disminución del frémito táctil. Excelente. Pues eso es lo que tenemos acá. Dice examen cardíaco. Ah, bueno, y en la base, ¿ok? En la base del pulmón. Examen cardíaco sin anormalidades. Sin anormalidades. Excelente. Entonces, ¿cuál será? ¿Verdad? Dice, en la radiografía de tórax, ¿cuál de los siguientes hallazgos es el que probablemente esté en el paciente? ¿Cuál de los siguientes hallazgos puede haber en tórax? ¿Ok? Entonces, ahí la podemos pensar un segundito. Pensémoslo un segundito o pausa en el videito. Muy bien, entonces ahí ya contestó una persona, excelente. Y dice espacios intercostales ampliados. Ok, ok. Muy bien, entonces, la respuesta correcta en este caso es borramiento del ángulo costofrénico. Borramiento del ángulo costofrénico. Ok, ¿por qué? Esto simplemente se puede sacar por un poco como por análisis, chiquillos. No hay ninguna como correlación especial, nada más nos están pidiendo que nos imaginemos qué puede estar aumentado, qué encuentro se puede hallar en la radiografía de este paciente. Ok, entonces, ¿por qué es que el borramiento del ángulo costofrénico es lo más importante en este paciente? Bueno, ¿por qué? Porque esta disminución del frémito táctil, esta matidez a la percusión, disminución de los sonidos respiratorios, se encuentra muy frecuentemente en los derrames pleurales. Los derrames pleurales. Vean que todos estos encuentros están en la base del pulmón izquierdo. Cuando eso está presente en una base, uno se tiende a inclinar un poco más a pensar en un derrame pleural en lugar de una consolidación baja. ¿Ok? Entonces, claro, esto es solo una estimación, ¿verdad? Esto es solo una estimación. Entonces, por eso es que uno hace la radiografía. Al uno hacer la radiografía, uno se va a dar cuenta de que efectivamente hubo un borramiento del ángulo costofrénico. Entonces, ¿qué es lo que significa el borramiento del ángulo costofrénico? Significa que normalmente, vamos a tratar de dibujarlo acá. Dame un segundito para poner ahí la aplicación. Ajá, aquí muy fácil, ¿verdad? Aquí está el pulmón. Este es el pulmón derecho. Y nosotros vamos a ver que en una radiografía siempre va a estar este hallazgo. Debajo del pulmón
derecho está el hígado, ¿verdad? Ahí está el hígado siempre. Yo dibujo terrible, entonces me van a disculpar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Una pérdida del ángulo costofrénico habla específicamente de este ángulo. En una radiografía va a estar completamente perdido, no se va a distinguir, ¿verdad? No se va a distinguir. Y generalmente se va a ver un poquito de líquido, ¿verdad? De líquido en la radiografía. Entonces, eso es lo que esta pregunta estaba buscando. Estaba buscando que nosotros respondiéramos un borramiento del ángulo costofrénico porque el paciente tenía un derrame pleural, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo importante. Ahora, ¿por qué se dio este derrame pleural, verdad? Si nosotros estamos viendo que el paciente tuvo una pérdida de peso en los últimos 3 meses, ¿verdad? Y ha tenido fiebre y tos. Entonces, probablemente la causa no está clara, ¿verdad? Podría ser, a lo que yo sí me inclino en pensar es que es un exudado, definitivamente. Es un exudado, definitivamente. Entonces, uno más o menos lo va como asimilando, ¿verdad? ¿Podría ser tuberculosis? Podría ser, pero uno se inclina más a pensar en la presencia del fumado, ¿verdad? En la presencia del fumado y la pérdida de peso. Eso nos inclina a pensar en un cáncer, ¿ok? En un cáncer. Entonces, el paciente probablemente tenga un cáncer pulmonar que esté causando un derrame pleural, que esté causando un borramiento del ángulo costofrénico. Vamos a analizar las otras opciones. Elevación de diafragma. No. ¿Por qué no? ¿Cuándo se puede causar una elevación de diafragma? En una atelectasia. En una atelectasia. En la atelectasia se tiende a estrechar los campos pulmonares, ¿verdad? Porque colapsan los alvéolos, ¿verdad? Esto suele ser algo muy agudo y nosotros estamos viendo que el paciente tiene un cuadro más bien crónico, ¿verdad? Crónico, porque ha tenido pérdida de peso en los últimos 3 meses y hace 3 semanas tenía fiebre y tos. Entonces, eso no coincide. ¿Qué es lo otro que no coincide? O lo otro que podría ser, pero que no es el caso, un parálisis del nervio frénico, ¿verdad? El pulmón, básicamente, en específico, el diafragma, recordemos que el diafragma es este músculo que está aquí, ¿verdad? Que separa la pared abdominal de la pared del tejido pulmonar, ¿verdad? Entonces, el diafragma está inervado por el nervio frénico, que va bajando desde C3 y C5, ¿verdad? Y ahí que se podía ver todo eso en el plexo braquial y todo eso, ¿se recuerda? Ok, entonces, básicamente el nervio frénico inerva el diafragma. El diafragma se contrae en inspiración, ¿verdad? Se contrae en inspiración. Entonces, la contracción básicamente lo que hace es bajar la cavidad abdominal y expandir el pulmón, ¿verdad? En este caso, una elevación de diafragma se podía presentar en un parálisis del nervio frénico porque hace que se preserve el tejido pulmonar para arriba porque el diafragma no se puede contraer apropiadamente. Entonces, ven, eso, ahí está la correlación, pero ese claramente no es el caso, ¿verdad? Porque no hay elevación de diafragma en esta paciente ni hay dificultad respiratoria. Eso claramente le va a dar dificultad respiratoria a la paciente, ¿verdad? Que en este momento no podemos apreciar de manera aguda, de manera preocupante en este paciente, porque tiene una frecuencia respiratoria de 20, ¿verdad? Pero no se dice que esté usando músculos respiratorios, ¿verdad? Como accesorios como el esternocleidomastoideo y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, eso no es. Opacidades de vidrio esmerilado. Las opacidades de vidrio esmerilado, casi todas las preguntas van a ir orientadas cuando hay patrón de vidrio esmerilado en los TAC, en las tomografías computarizadas, no tanto en las radiografías, aunque sí se pueden ver en radiografías, ¿ok? ¿Qué podría causar una opacidad en vidrio esmerilado, verdad? Una neumonía por neumocistis giroeche, porque mayoritariamente presenta un patrón intersticial o las fibrosis pulmonares también, ¿verdad?
¿qué más? La sarcoidosis, ese tipo de enfermedades quizá granulomatosas pulmonares o plenamente intersticiales, algunas neumonitis de hipersensibilidad, que no son el caso en este paciente, ¿verdad? Además, para un cuadro de esos raros intersticiales, generalmente se presentan alteraciones auscultatorias, se presenta un patrón restrictivo pulmonar, se presentan crepitantes, se presenta, ¿verdad? Este tipo de cosas que no está presente en el paciente. Opción C, que son los espacios intercostales. Los espacios intercostales, generalmente cuando están ampliados, es en enfermedades obstructivas crónicas, como el asma o como el EPOC, ¿verdad? Pero en este caso, ni el asma ni el EPOC está asociado a una pérdida de peso. Entonces, todo lo llevamos por ahí. Todo lo llevamos por ahí. Muy bien. Opción D. Dice arterias pulmonares agrandadas. De ahí generalmente se ve en pacientes con hipertensión pulmonar, ¿verdad? Pero los pacientes con hipertensión pulmonar se presenta con una clínica completamente distinta. Disnea de esfuerzos, cor pulmonar en electrocardiograma si está lo suficientemente avanzado, ¿verdad? Muchas otras cositas. Ingurgitación yugular, ¿verdad? Distensión yugular venosa. Cuando inclinamos al paciente por 45 grados y se ensancha, ¿verdad? Eso no está presente en el paciente. Broncogramas aéreos. Los broncogramas aéreos típicamente se ven en las neumonías lobar o en cualquier tipo de neumonía, ¿verdad? Bronconeumonías o etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Este paciente tiene fiebre, pero chiquillos, cuando hay un paciente que tiene un proceso pulmonar crónico, ¿verdad? Hace 3 semanas tiene fiebre y tos, ¿ok? Y hace 3 meses tiene pérdida de peso, entonces nosotros decimos, ese paciente tiene una malignidad hasta que se pruebe lo contrario, hasta que se pruebe lo contrario. Y aquí, ya aprovechando ese razonamiento que estoy brindando, vemos que el paciente tiene 6 días de regresar de un viaje asiático de la región sudeste, pero eso lo descartamos inmediatamente porque el paciente tiene una cronología más crónica. Desde hace más tiempo tiene los síntomas y desde hace 3 meses tiene una pérdida de peso. Entonces, no está correlacionada por asociación cronológica con el viaje. Entonces, ven, ahí ya le desmenuzamos todas estas opciones y claramente no son. El broncograma podría estar presente en malignidad. No, no tanto, no tanto. Está presente más que todo en las consolidaciones algodonosas o pulmonares o consolidativas de la neumonía en el pulmón. Ok. ¿Qué otra cosa? Signo del surco profundo. Ese caso no es. ¿Por qué? Porque típicamente se manifiesta los pacientes con un neumotórax, ¿verdad? Es un caso súper agudo, este es un caso crónico. ¿Ok? Entonces ese no es el caso. El signo del surco profundo es cuando el pulmón colapsa, ¿verdad? Y típicamente va a haber hiperresonancia a la percusión porque hay aire atrapado en la cavidad torácica, pero este no es el caso. En este caso nosotros nos encontramos con una matidez, más bien es al contrario, más bien es al contrario, y una disminución del frémito táctil. El neumotórax estaría aumentado. Muy bien. Entonces ahí tenemos todas las opciones, chiquillos. Todas las opciones. Entonces tenemos este caso, el caso número 4. Un hombre de 49 años ingresa al hospital. 10 días de tos y disnea progresiva. Presenta dolor torácico agudo en el lado derecho. En el lado derecho. ¿Ok? Entonces 10 días de tos y disnea, lado derecho. Empeora con la inspiración y la tos. Entonces ya sabemos que es un dolor torácico del lado derecho que normalmente no es cardiogénico, ¿verdad? Aquí tendríamos que pensar el diagnóstico diferencial del dolor de pecho y sabemos que es pleurítico porque empeora la inspiración. Hace 2 semanas el paciente fue admitido al hospital tras ser encontrado en la calle debido a intoxicación por alcohol. Ok, pero se fue antes de recibir atención médica completa. Entonces es un antecedente importante. Antecedente de enfermedad coronaria, otra vez nos ponen antecedente de enfermedad coronaria, posible insuficiencia cardíaca.
Hay que pensarlo. Bebe 4 latas de cerveza diariamente y ha fumado 2 paquetes de cigarros al día durante 20 años. Temperatura, tiene fiebre, pulso de 110, frecuencia respiratoria bastante aumentada y la presión arterial normal. Que vemos en este caso, el examen muestra distensión venosa yugular. Ok. Hay matidez a la percusión en la base del pulmón derecho. Ok. Se escuchan estertores y una marcada disminución de los ruidos respiratorios. Ok. ¿Qué más dice el caso? De los ruidos respiratorios en las regiones media e inferior del pulmón derecho. Una radiografía muestra derrame pleural loculado en el lado derecho del pulmón y una consolidación del pulmón circundante con broncograma aéreo visible. Ahí está, claro. No hay fracturas. Se realiza toracocentesis. Análisis del líquido pleural de este paciente probablemente mostrará los siguientes hallazgos. Muy bien. Ahí está la pregunta, ¿verdad? El análisis del líquido pleural del paciente mostrará cuál de los siguientes hallazgos. Aquí están los posibles hallazgos y le están poniendo a pensar a uno cuál hallazgo podría estar basado en todos estos encuentros. Entonces, por ahí pueden pensar, piensen un minutico y o pausan el video. ¿Ok? Para ir un poquito más rápido, entonces vamos a ir por la opción correcta. Por cierto, a eso tal vez lo podamos empezar a practicar en las próximas lecciones. Hay quienes leen el enunciado primero y luego abordan, ven las opciones rápidamente y luego abordan el caso clínico. Entonces ya van como medio enfocados, medio orientados. Eso en la vida real, pues claramente no se aplica, pero es un buen consejo para la toma de examen. Eso es algo que podríamos hacer, ¿verdad? Entonces, aquí la respuesta correcta sería glucosa de 30 miligramos por decilitro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque generalmente ilustra un exudado. Un exudado. Perdón. Cuando la glucosa está a menos de 60 en el líquido pleural, generalmente ilustra a un exudado. ¿Ok? Entonces ya casi lo explico más. Vamos a poner por acá los criterios de live rápidamente. Ay, no lo puedo compartir acá, que tirar. Bueno, no importa. Ahorita les adjunto los criterios de live en el chat. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con este paciente? Dice por acá. Los niveles de glucosa, primero, ya vimos que van a estar disminuidos. ¿Por qué? Porque este paciente probablemente tenga un derrame pleural de exudado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos un derrame pleural en donde haya disminución de los ruidos respiratorios en regiones media e inferior del pulmón derecho. El paciente tiene fiebre, ahí lo vemos subrayadito, 38.5, ¿ok? Y es un paciente que tiene un cuadro que no es tan crónico, sino que es más bien agudo, ¿ok? Presenta un dolor torácico, ¿ok? Y el paciente fue admitido tras ser encontrado en la calle debido a intoxicación por alcohol. ¿Quién sabe si se pudo haber golpeado o no, verdad? El punto es que el paciente tiene un exudado. Tiene un exudado. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Entonces, probablemente ese exudado se deba a una neumonía. Entonces le están preguntando aquí todas estas opciones aún. ¿Cómo uno empieza a desmenuzarlas? Bueno, muy fácil, muy fácil. Uno ve primero la amilasa y uno dice, bueno, ¿en qué situaciones podría estar una amilasa aumentada en un derrame pleural? Bueno, en 2 ocasiones. Cuando hay una ruptura esofágica. ¿Por qué? ¿Por qué cuando hay una ruptura esofágica? Porque la amilasa tiende a ser,
hay dos tipos de amilasa, la amilasa salival y la amilasa pancreática. Aquí no la están distinguiendo, ¿verdad? Entonces, la salivita tiene amilasa, hay una ruptura esofágica que llega hasta el pulmón o al espacio de la cavidad torácica y causa un derrame pleural, la amilasa va a estar aumentada, ¿verdad? O en enfermedades pancreáticas, como una pancreatitis aguda. En la pancreatitis aguda, ¿qué va a suceder? De ahí el páncreas libera, ¿verdad? Toda la tripsina, todo el líquido pancreático que es altamente, que erosiona bastante, ¿verdad? Puede llegar en sangre o incluso puede diseminarse, por así decirlo, transdiafragmáticamente, ¿verdad? O sea, burla el diafragma y termina culminando en la cavidad torácica, la cual va a ser un exudado. Ok, pues esa podría ser una opción, pero claramente nosotros no tenemos ninguna clínica de ruptura esofágica, ¿verdad? Se podría sospechar, ¿por qué se podría sospechar? Por varices esofágicas debido a que el paciente lo encontraron por intoxicación de alcohol, pero no hay ningún hallazgo que muestre cirrosis hepática, que muestre hipertensión portal, caput medusa, ¿verdad? La cabeza de medusa drenaje colateral venoso en abdomen, no hay nada de eso. Ok. El pH de 7.5, perdón. ¿Qué es eso? Un pH cercano a lo normal. Un pH cercano a lo normal que puede ilustrar más que todo un trasudado. Entonces, tenemos aquí algo que no aplica. Este es un trasudado y nosotros estamos pensando en un exudado, ¿ok? Porque pensamos que hay una consolidación pulmonar por una neumonía, por una malignidad o cualquier cosa. Entonces, ese parece no ser el caso. Generalmente, cuando hay un pH disminuido es cuando hay un exudado y este no es el caso. Esto es un transudado. Linfocitosis de 90%. ¿Por qué no puede ser esa? Generalmente está aumentado en ciertas malignidades, pero lo más importante es que está aumentado en tuberculosis. ¿Ok? Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? La sintomatología de este paciente claramente no es una sintomatología tuberculosa, ¿verdad? El paciente no tiene sudoraciones nocturnas, ¿verdad? El paciente no tiene, si no me equivoco, no tiene un viaje reciente a un área endémica, no tiene hallazgos de hacinamiento, ¿verdad? Y no tiene ningún hallazgo de alguna masa en ápice o alguna masa en cerca de las bases, ¿verdad? O conciliación, proceso conciliativo. Entonces no puede ser eso. La relación del LDH, ¿verdad? Ese es otro, con el LDH sérico de 0.5, es otro criterio de Light que se tienen que estudiar, ¿verdad? Eso ya ahorita se los paso o ahorita lo buscan, ¿verdad? No hay ningún problema. El hematocrito del 30%, eso no tiene absolutamente ninguna relación de momento con con el caso, ¿verdad? No hay ninguna señal de hemoptisis, no hay ninguna señal ¿verdad? De nada. Lo que sí se podría asociar con el hematocrito es que el paciente lo encontraron en la calle, entonces podría estar asociado con trauma, podría estar asociado con trauma. Y el trauma podría ser que se filtre y que se cause un exudado, pero realmente no hay evidencia de fracturas costales ni nada, ¿verdad? Que lo hayan puesto en el enunciado. Entonces, no fractura de costillas, entonces ese caso se descarta inmediatamente. Muy bien. La lactato deshidrogenasa de 45 es un criterio de Light, es cierto. Sin embargo, la lactato deshidrogenasa en los exudados está muy aumentada, ¿verdad? Está muy aumentada. Y por eso incluso la lactato deshidrogenasa, ¿verdad? Y el lactato en sí son sustancias ácidas. Eso incluso bajaría en el pH. Entonces estamos correlacionando bien. No estaría bajo, estaría aumentado en un exudado. La relación de proteína pleural en comparación a la sérica estaría aumentada. Y en este caso, esto no está aumentado, está normal. Muy bien. Entonces, ninguno era señal de un exudado, solo la pregunta es solo la opción G. Solo la opción G. Entonces, bueno,
Excelente. Muy bien. Nos quedan 5 minutitos. Aquí yo creo que nada más podemos apreciar la respuesta correcta de esto y yo les puedo mandar un documentito con la explicación de cada pregunta que más o menos les estoy tratando de explicar. Entonces, hombre de 66 años, viene a emergencias, tiene fiebre, malestar general y tos productiva y está en aumento. Ok, y tiene disnea. Últimos 3 días, entonces es agudo. Antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva, ok, tiene EPOC. Diabetes mellitus tipo 2 y cirrosis alcohólica. Ok, fumó un paquete de cigarro durante 30 años, pero dejó de fumar hace 5 años. Bebe 3 a 4 cervezas al día. Su medicación, a ver qué más pueden leer. Su medicación actual incluye inhalador de bromuro de tiotropio, o sea, un medicamento para el EPOC y metformina. Su temperatura tiene fiebre, ¿ok? Frecuencia respiratoria al borde. Presión arterial prehipertenso, pero eso no es importante de momento. Auscultación de pulmones. Sibilancias al final de la expiración. Disminución de los ruidos respiratorios y mala movilidad del aire en el pulmón derecho. Hay matidez a la percusión sobre la base del pulmón derecho también. El examen abdominal muestra una hepatomegalia leve. Leve. La hepatomegalia es leve. Pero no hay distensión abdominal. Radiografía muestra un diafragma aplanado, un aumento del diámetro anteroposterior, una radiolucidez del parénquima en el lado izquierdo y broncogramas aéreos visibles en el lado derecho. Una vista lateral en el decúbito muestra un derrame pleural en el lado derecho con una altura de 2 centímetros. Se realiza toracocentesis y se analiza el líquido pulmonar, el líquido pleural, que muestra un pH de 7.5. Un pH de 7.5, ¿verdad? Súper clave, súper clave. Entonces, vamos a la pregunta. Ay, no leímos la pregunta al principio, pero eso lo vamos a hacer en la próxima sesión. Vamos a leer los enunciados primero y luego las opciones después y por último la pregunta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en este caso? Dice, alteración de fluido linfático pulmonar. No hay nada que puede estar causando un kilotórax o un... sí, básicamente un kilotórax, ¿verdad? Por compresión ahí del conducto torácico o linfático, ¿verdad? Acumulación intrapleural de sangre. No, eso no fue lo que se mostró aquí, ¿verdad? Eso no fue el hallazgo que dieron, ¿no? Aumento de la presión capilar pulmonar. El aumento de la presión capilar pulmonar es algo bastante difícil de leer, ¿verdad? Eso se hace con un catéter de Swan-Ganz que solo hay en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Generalmente, se los voy a poner por aquí, así, muy rápidamente, se los voy a poner acá. Normalmente esa presión se logra determinar por una presión que se llama Pulmonary Capillary Wedge Pressure. Ahí, ese tipo de presión. Esa presión solo se puede determinar por el catéter de Swan-Ganz en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Y es un catéter que pasa así pasa por la arteria pulmonar y llega hasta el ventrículo izquierdo. Entonces mide hasta la presión del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué sucede? Este se llama la presión capilar pulmonar de enclavamiento, así se llama en español, ¿verdad? Tiene un nombre ahí súper raro y generalmente va a traducirse a un aumento de la presión capilar pulmonar, que no está siendo medida en este caso en el paciente, entonces simplemente no se puede determinar. La disminución de la presión oncótica plasmática en este paciente, no, ya sabemos dónde puede ocurrir eso, ¿verdad? En síndromes de malabsorción por hipoalbuminemia, falta de albúmina o proteína en la dieta, o un síndrome nefrótico, los cuales no presentan ninguna clínica al paciente, y la única que queda es esta, el aumento de la presión de la permeabilidad vascular pleural, claramente, ¿verdad? En un proceso paraneumónico va a haber un consolidado cerca de la pleura se inflama, hay una vasodilatación, ¿verdad? Y entonces se va a empezar a filtrar el exudado pulmonar, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta es aumento de la permeabilidad vascular pleural, ¿ok? Vamos a ver qué hora es. Son las 3 en punto y apenitas y me dio tiempo para terminar esto, ¿ok? Entonces, en la próxima sesión
vamos a ver otro tema o terminar estas preguntitas de patología pleural, cualquiera de las dos. ¿Ok? Entonces, por ahora me despido. Estoy para servirles. Fue un gusto dar esta clase de práctica, ¿verdad? Entonces, cualquier cosita, estoy anuente y que tengan un excelente día. Espero que les haya gustado la presentación. Muchísimas gracias.